La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Laura Bermejo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Ladies and gentlemen, Neil Francis. En la cadena Ser, Código de Barras. Laura Bermejo. Por desgracia, en nuestro país el sector de la hostelería sigue siendo un sector con contratos sin regular, horas extras sin pagar y abusos laborales constantes. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, las actuaciones de inspección de trabajo sobre el sector de la hostelería fueron 117.000 en el último ejercicio, un 60% más que las realizadas en el anterior. ¿Podemos como trabajadores denunciar una situación de abuso laboral en nuestra empresa de forma anónima? ¿Cómo lo hacemos? Seguro que muchos de ustedes están ahora en plenas vacaciones y descanso, probablemente muchos fuera de sus casas, en apartamentos y hoteles, pero ¿sabemos cuáles son nuestros derechos como consumidores y usuarios si, por ejemplo, la reserva que hemos realizado no se corresponde con la realidad? ¿Qué debemos hacer si en un hotel o apartamento vemos que hay cámaras de videovigilancia? Tener tiempo para cocinar y preparar recetas también es seguro un pasatiempo para muchos en estas fechas. Pasear por una lonja o una pescadería para más tarde cocinar cualquier tipo de pescado es en estos días un lujo. Pero ¿sabemos cómo congelarlo y descongelarlo? ¿Cuántos días debería permanecer un pescado ya cocinado? ¿Y sin cocinar? ¿Cómo podemos evitar el anisakis? Todas estas preguntas nos las hemos hecho esta semana en Código de Barras y vamos a tratar de responderlas a partir de ahora. Aunque antes de todo esto, vamos a disfrutar de un rato de música en vivo. Nada se compara con ir a un festival de música para escuchar a tu artista o banda favorita. Poder saltar y bailar al ritmo de la música rodeado de amigos o de personas que comparten tus mismos gustos. Aunque para muchos estos momentos serán inolvidables, no se puede ignorar el impacto ambiental que generan muchos de estos festivales y macrofestivales. Vasos y platos no biodegradables, aseos que contaminan el agua, basura en zonas de acampada y transporte tanto de ida como de vuelta, ya sea en coche, en avión o en autobús. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Laura, con ganas de hablar hoy sobre festivales sostenibles. Pues vamos a empezar por lo básico. ¿De cuántos festivales y macrofestivales de este estilo estamos hablando ahora mismo en España, en nuestro país? En 2022 en España se celebraron más de 900 festivales, atrayendo a 500.000 de asistentes durante varios días, es decir, 350 festivales más que en el año 2005. Sin embargo, lo que pasa es que la sostenibilidad suele ser descuidada. La Asociación de Festivales de Música lanzó un informe titulado Festivales de Música y Agenda 2030. Está diseñado para alinear estos eventos con los principios de la agenda. Paula Raez, que es la responsable de sostenibilidad en la asociación, explica cómo los festivales pueden beneficiarse de ello. Los festivales de música, como empresas dentro del sector cultural o entidades dentro del sector cultural, pues pueden hacer uso de esta agenda y estos objetivos marcados para implementar un modelo de gestión más responsable desde el punto de vista tanto social como medioambiental. En 2022 también se aprobó una nueva ley de residuos y suelos contaminados para fomentar la economía circular y minimizar el impacto ambiental. Esta ley está llevando a los festivales a enfocarse más en esa parte sostenible. Los promotores de festivales tienen una serie de responsabilidades con respecto a los residuos que se generan en sus eventos, de acuerdo con esta normativa, mediante las cuales han de asegurar su adecuado tratamiento de conformidad con la jerarquía de residuos europea, donde se pone el foco
en la prevención. Eso no quita que para Raez a los festivales se les achaca más de lo que se debería. Es cierto que los festivales de música han ganado una gran relevancia, especialmente en los últimos años. Están muy en el punto de mira y en ocasiones pues, pueden ser objeto pues, de diferentes polémicas, ¿no? Y si bien es cierto que como cualquier sector económico pues, tiene un impacto con su actividad, no es necesariamente más contaminante que otros sectores. El problema con estos eventos es que tienen un impacto significativo en su huella de carbono, que es lo que incluye desperdicio de comida, gestión del agua, baños, contaminación acústica y lumínica y la ubicación de los recintos cerca de áreas naturales protegidas, afectando a la flora y a la fauna local. En España, ¿cuál es el otro problema que tenemos? Que es que carecemos de una calculadora oficial para medir esta huella, y es crucial para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad de los festivales. Raez insiste en que esto es imprescindible. Es cierto que no existen muchos datos o información concreta en este sentido a nivel sectorial. Ahora bien, cada vez hemos detectado que son más los festivales o agentes del sector cultural que están interesados en calcular y medir su huella de carbono. Sí que llama la atención que no haya un recuento oficial de esto. Miguel, a pesar de este impacto, ¿hay festivales de alguna manera que lo hacen mejor, que son más sostenibles? Los hay. Hay festivales que se crean con un enfoque sostenible desde el inicio. Los Iberian Festival Awards premian cada año al festival más sostenible. ¿Qué hice yo? Contactar con 2 de ellos que tienen este galardón para que nos comenten cómo gestionan su huella de carbono. El primero se llama Sonidos Líquidos, está centrado en varios géneros, pop, rock, indie, hasta funk, y ganó el premio en 2024 y 2022. Lo celebran en Canarias en el mes de julio y Marila S. Mederos, que es la responsable de sostenibilidad del festival, nos detalló cómo gestionan esos aspectos como el transporte para reducir la huella de carbono. Apostamos por lo que es el transporte colectivo, tanto para el público como para el personal. Habilitamos para ello varias guaguas durante diferentes franjas de tiempo y desde diferentes puntos de salida para que el público pueda hacer uso de ellas. Además, en cuestión de movilidad y para evitar que se aparque indebidamente y afecte a las zonas de cultivo de alrededor, se solicita el cierre de la carretera durante el día de celebración del festival. El otro festival que también ganó este premio es el Cultural Fest. Está centrado en el indie pop y se celebra en Almería. Se llevará a cabo en la semana del 15 al 18 de agosto. Ángela Cantó, que es la coordinadora de sostenibilidad de este festival, nos comentó su proceso para hacerlo más sostenible cada año. Vamos a realizar encuestas ya que estamos promoviendo el transporte sostenible, para así averiguar de qué manera acuden los asistentes al festival y poder trabajar en una línea aún más eficaz. En cuanto a los residuos generados, pues se van a instalar contenedores de las fracciones necesarias, tanto para el público como para todo el personal que trabaja dentro del festival. En cuanto al agua, será potable. En los grifos se implementará un mecanismo para que así no se quede abierto y de esa manera se pueda reducir sobre todo el gasto de agua. Por último, llamé a un festival más, el Rototom Sunplas. Es de música reggae y se celebra en Castellón del 16 al 21 de agosto. A este evento es que asisten más de 200.000 personas en 8 días. Wow. Fiecra McDonough es el responsable de gestión integrada, también de sostenibilidad y solidaridad, y nos comentó los cambios que van a introducir para esta nueva edición centrado en la gestión de las fuentes de energía. En este caso estamos hablando de la introducción de alumbrado fotovoltaico, de iluminación LED, tanto en el camping, donde ahorramos unos 4.000 vatios y reducimos unos 500 metros o medio kilómetro de cableado, y también en alumbrado en el recinto, donde también reducimos otros 4.000 vatios y ahorramos unos 2 kilómetros de cableado, 2.000 metros de cableado, que es una pasada, de verdad. Iluminación, agua, reciclaje, transporte, cableado, hay muchos factores, ¿no?, que hay festivales que ya están un poco implementando. Y esto suena muy bonito, pero Miguel, ¿hay festivales que dicen ser sostenibles cuando realmente no lo son? Sí, es que está la otra cara de la moneda. Algunos festivales usan la sostenibilidad como estrategia de marketing. Lo que conocerá y lo que también hacen algunos, el greenwashing. Sí. Claro, ¿qué pasa? Las marcas que los patrocinan aprovechan esto para mejorar su imagen. Y es evidente que si vas a un festival y ves grandes nombres de empresas como cerveceras, banco petroleras en los escenarios,
es cuanto menos llamativo. Que luego, ¿no?, sean muy, muy sostenibles. Correcto. Bueno, pues para resolver todas estas preguntas o cuestiones, hemos llamado a Abilio Caetano, que es director técnico de la consultoría medioambiental DEPMA ECA. ¿Qué tal, Abilio? Bienvenido a Código de Barras, lo primero. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A ti qué te parece la gestión de estos 3 festivales que estábamos escuchando? Tú como un poco consultor medioambiental en estos temas. Bueno, Laura, la verdad que la opinión es muy positiva. Es decir, lo primero que me gustaría puntualizar es que un evento sostenible no es únicamente medioambiental, ¿vale? Es una de las primeras cosas que suele confundirse. Pero dentro de lo ambiental, las medidas que están tomando estas personas con sus eventos correspondientes, la verdad que son muy correctas. Es decir, por ejemplo, la movilidad es uno de los principales impactos negativos que tiene cualquier evento presencial. De hecho, lo que están haciendo es unas medidas de reducción de emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de contaminación atmosférica, que es muy importante. Muchas empresas, organizadores de eventos y tal, lo que hacen también son medidas, por ejemplo, de hacer esos eventos telemáticos, ¿no? Uh-huh. Y lo único que están haciendo a lo mejor es mover las emisiones de sitio en caso de que no contraten, digamos, servidores que estén suministrados con energías renovables, ¿no? Al fin y al cabo es un consumo energético que se está produciendo y produce una serie de emisiones indirectas. Por tanto, las medidas que están tomando son correctas. Luego, en temas de residuos también es muy importante porque digamos que es el segundo impacto medioambiental más negativo dentro de la organización de eventos. En este sentido, por ejemplo, la segregación de residuos en origen es fundamental, uh-huh, porque la eficiencia de la separación o la gestión de esos residuos, cuando ya llega a la planta de tratamiento, es mucho menos eficiente si llega todo mezclado. Si llega todo mezclado, pues no se puede hacer un buen trabajo, y la segregación de todos esos residuos, que es masivo en eventos que son tan grandes, pues es fundamental. En este sentido, hemos visto una medida, ¿no?, que está ahora bastante de moda entre muchos festivales, que es utilizar unos vasos reutilizables que se hacen como, pues eso, con un plástico duro, que es diferente, pues, al plástico que utilizaban antes muchos festivales de usar y tirar. ¿Esta medida es correcta? Porque he escuchado, y dime si me equivoco, que para fabricar este tipo de vasos también se requiere más agua, más energía, y no sé si puede ser una medida más contraproducente que otra cosa. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con el mensaje, ¿vale? Igual que cualquier tema que hablemos de medio ambiente, porque por un lado puede ser más perjudicial, como por ejemplo lo que has comentado, de para producir un vaso reutilizable pues se usa más agua y seguramente incluso se emitan más gases de efecto invernadero y otros impactos medioambientales. Pero aquí, digamos, el impacto medioambiental negativo más importante sería la propia evitación de residuos, ¿vale? Lo que estamos intentando evitar es que esos vasos de un solo uso pues acaben, pues cada vez que se usan, en la basura. Y ese sería el impacto medioambiental negativo más importante y sobre el que habría que actuar, y es sobre el que los vasos reutilizables pues tienen un mayor impacto positivo. Al final a lo que me quiero referir es que hay que hacer este tipo de comparaciones con un enfoque de lo que se llama análisis de ciclo de vida, desde la cuna del producto hasta la tumba, para poner en valor, oye, pues mira, cada vez que utilice un vaso de estos reutilizables, estoy evitando la generación de un residuo que sería el vaso no reutilizable. En este sentido, ¿cómo distinguimos entonces como consumidores y usuarios entre un festival que realmente está comprometido con la sostenibilidad y otro que, sin embargo, está utilizando un greenwashing como estrategia de marketing que todos sabemos que ahora mismo pues se lleva mucho, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho hay que tener mucho cuidado ya con las empresas que hacen greenwashing porque se ha aprobado una directiva justo de esto, ¿no?, de green claims. En este sentido, para estar seguros de que se están haciendo las cosas bien, yo acudiría a certificaciones, ya sea a nivel general, por ejemplo la ISO 20121 para sistemas de gestión de eventos sostenibles, ¿vale? Busca ese certificado para la empresa organizadora, o para temas digamos más específicos. Por ejemplo, comentabais el tema de huella de carbono, uh-huh, que no había una calculadora oficial. Bueno, en realidad hay metodologías para eventos. Por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene su propio protocolo de huella de carbono de eventos sostenibles que se ha aplicado ya pues a varios eventos muy importantes, como la final de la Copa del Rey, las maratones de Zurich, varios de ellos. Por tanto, yo lo que le diría al consumidor es que busque certificaciones para garantizar que no se está haciendo greenwashing. En Almería, en el mes de julio, varios conciertos causaron la muerte de unas gacelas. Organizar un concierto o un festival cerca de una zona con una fauna implica, pues como podemos ver, bastantes riesgos. En este caso, ¿cómo se gestiona o cuál sería tu mejor consejo para controlar esta contaminación acústica y que afecte lo menos posible? Aquí, contaminación acústica y lumínica son impactos muy importantes a la hora de hacer eventos al aire libre, sobre todo, ¿no? Uh-huh.
Aquí las competencias, digamos, de la administración son muy importantes. Aquí lo que tenemos que ver, sobre todo, es antes de la celebración del evento, es garantizar que se van a cumplir los parámetros o los valores límites de emisión de sonoros, ¿vale? Una vez que ya está celebrándose el evento, lo que tenemos que hacer es ciertas inspecciones para garantizar que esos valores límites no se van a superar. Para eventos que sean al aire libre, sobre todo, estos impactos son muy importantes y lo que se suele hacer es un análisis de priorización de impactos medioambientales para que, en este caso, los eventos que pues, de estas características pues tengan en su consideración en el plan de acción medidas de aislamiento acústico, de barreras acústicas, ya sean vegetales o artificiales, etcétera. Abilio, una pregunta acerca de la contaminación acústica. ¿El género musical influye? Es decir, ¿contamina un género musical más que otro? Miguel, pues decirte en este sentido que el género musical no es tan importante como el volumen y la intensidad de decibelios que se emitan derivados de ese concierto o ese evento musical. El tipo de género musical seguramente puede influir más en las vibraciones que en la parte acústica, pero si nos centramos en decibelios A, en este sentido, yo hablaría únicamente de que lo importante es el volumen de la música. El agua y en la utilización de agua. Hemos hablado de contaminación acústica, del reciclaje y creo que nos faltaba esa tercera pata. La gestión del agua, sobre todo ahora en este momento que vivimos una sequía bastante importante en todo nuestro país. ¿Hasta qué punto es un problema la gestión del agua en un festival? El agua es otro de los puntos muy importantes, tanto a nivel de consumo como a nivel de vertidos de aguas residuales. Uh-huh. Es decir, es muy importante que a la hora de organizar un evento se tenga muy controlado, digamos, a dónde se va a verter ese vertido y de dónde se va a tomar ese agua. Hay un concepto que se llama huella hídrica, que digamos que es muy importante en este sentido, al igual que huella de carbono, pues tendría que tenerse en consideración para minimizarla al máximo, porque sobre todo los eventos que se celebren en zonas de riesgo alto de sequía, como por ejemplo ahora mismo Andalucía, tendrían que tener en consideración esto porque desde la administración, digamos, hay que controlar muy bien sobre todo los parámetros de vertido, porque en los festivales de verano y tal, uh-huh, normalmente se ponen carpas, se ponen, servicios de estos portátiles y tal. Todo eso después tiene una gestión, eso se sobrecarga muchísimo y esas aguas residuales al fin y al cabo no se tratan adecuadamente. Y eso es un impacto en el suelo sobre todo muy, muy importante. Pues Abilio Caetano, director técnico de la consultoría medioambiental DEPMAECA, muchísimas gracias por habernos explicado tantas cosas relacionadas con este tema tan importante que es la sostenibilidad. Gracias por haberte pasado por Código de Barras y un abrazo muy grande. Nada, sin problema, Laura, Miguel, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Miguel, pues ahora tenemos ya bastante información sobre los festivales que son más sostenibles, los que no lo son y sobre todo nosotros como consumidores dónde poner el ojo para saber si realmente un festival es sostenible o no. Te voy a preguntar, ¿tú tienes idea de ir a alguno este verano? Sí, tengo idea y soy consciente de al que voy a ir, que ya he ido años anteriores, uh-huh, no es sostenible, uh-huh, pero es lo único que me interesa. Y seguramente tú, como individuo, podrás hacer pequeñas acciones de sostenibilidad, eso siempre está claro, ¿no? Hombre, sí, lo que es en tema camping, la basura, al menos reciclar lo que sea, al menos mi parte, eso sí, uh-huh, es lo que está a mi alcance. Pues Miguel Pérez, muchísimas gracias por haberte acercado a Código de Barras. A vosotros como siempre. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Código de Barras. El consumo con buena música.
Cuando un personaje público hace una denuncia en un medio de comunicación y las redes sociales se hacen eco de ese contenido, su repercusión se multiplica. Es lo que pasó, puede que lo recuerden, cuando a principios de este año el cantante C. Tangana reveló que había sido víctima de abusos laborales en el estreno de la 5ª temporada del programa de Jordi Évole. La emisión tuvo 1 millón de espectadores y la denuncia se hizo muy viral en redes sociales. A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijese: pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche ahí pelándote de frío. ¿Era la encargada de qué? Pues de un curro, de cuando curraba en el Pans & Company, que me mangaron horas. ¿El Pans & Company te debe horas? Hombre, claro. ¿Esto se ha dicho públicamente alguna vez? Porque vamos a abrir aquí un melón que... Abramos el melón. Pues, el Pans & Company me debe por lo menos 600 euros de horas. Llegué a juicio. Con lo bien que te irían ahora para la película. Con 600 euritos no veas. Es que en aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos. Todo lo que podían ratearte si no se Un fichaba testimonio bien, que dio muchísimo juego en las redes sociales, como decía, y sobre todo sobre el que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se pronunció a través de su perfil de Twitter, recordando que cuando decía "te pase lo de Pucho", recuerda que tienes a tu disposición el buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo. Así que nos vamos a preguntar: ¿en qué consiste este buzón? ¿Existe? ¿Funciona? ¿Tiene alguna utilidad? Suponemos que sí, pero vamos a comprobarlo. Estefanía Salvatierra, compañera de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Por dónde empezamos para utilizar este buzón, si queremos utilizarlo? Si te parece, vamos a empezar, Laura, explicando qué es el buzón. ¿Vale? Vale. El buzón de la Inspección de Trabajo es un instrumento al alcance de todos que sirve para denunciar cualquier situación de abuso laboral. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde está? Bueno, pues basta con escribir en el buscador de internet "buzón de la Inspección de Trabajo" y te aparece un formulario. Es anónimo. Ni siquiera la inspección que recibe la queja puede saber quién lo ha escrito. Y este detalle es muy importante. Ahora lo explicaremos, pero antes vamos a escuchar testimonios de trabajadores que han hecho uso de esta herramienta. Algunas de las denuncias describen situaciones tan precarias y tan vergonzosas como esta que relata Carmen, que no ha querido dar su nombre real. Trabajaba en un catering en la provincia de Sevilla. De 6 meses me dieron de alta 4 días sueltos solamente. Se echaban turnos que entrabas a las 10 de la mañana y salías a las 2 de la mañana. No teníamos un horario ni un calendario. Funcionaba por grupo de WhatsApp, que te avisaban como 3-4 días antes, y si a lo mejor fallabas un día, pues como que te castigaban y te dejaban como una semana, depende de cómo se lo tomaran, pues te dejaban más o menos tiempo sin trabajar. Te castigaban y te dejaban más o menos tiempo sin trabajar. En este buzón puedes denunciar tu situación laboral, pero también la de tus compañeros o la de cualquier empresa en la que se estén vulnerando los derechos de los empleados. A Jimena le contrataron, por ejemplo, en una academia de idiomas como directora, y fue ella la que denunció la situación laboral que sufrían sus compañeros. Las 2 recepcionistas no tenían contrato de la mañana, la recepcionista de la tarde tenía contrato a 30 horas, pero ella trabajaba 60, y luego de los profesores todos eran o falsos autónomos o directamente igual tenían un contrato por un número de horas mucho menor al que hacían realmente. Tanto Carmen como Jimena nos han contado que sus denuncias no quedaron en absolutamente nada. Y es que, como hemos dicho, el formulario es anónimo. Ni siquiera el inspector puede saber quién lo ha escrito. Por lo tanto, nadie se va a poner en contacto contigo para que puedas hacer un seguimiento de tu queja. Y aquí está la diferencia entre utilizar el buzón de la inspección o poner una denuncia formal. También se hace a través del Ministerio. Son 2 instrumentos al servicio del ciudadano, con una diferencia que nos explica el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El buzón de la inspección permite un auténtico anonimato, y la diferencia con la denuncia formal es que la persona que presenta la denuncia formal va a estar continuamente informado de cómo va su procedimiento, va a tener acceso a la documentación y va a saber cuál va a ser la conclusión de esas actuaciones. Desde el Ministerio insisten en que los 2 métodos son eficaces, pero es preferible presentar una denuncia formal porque te permite conocer todo el seguimiento de la actuación. Un inspector se pone en contacto contigo,
todo desde la confidencialidad y el denunciante será informado del resultado final. Es una herramienta que se puso en marcha en 2013. Desde la pasada legislatura, la campaña del Ministerio para promocionar este instrumento ha sido muy intensa. Yolanda Díaz la recuerda siempre que tiene ocasión. Y esto se está notando en el número de denuncias. De las 74.000 en el año 2020 a las 97.000 en el año 2023. Es decir, hay un aumento del 30%. Las personas con las que hemos contactado nos contaban que presentar la queja solo les dio seguridad. Se sintieron más protegidas de cara a posibles represalias por parte de sus empleadores. Pero esta fórmula, la del buzón, en la que no hay que dejar ningún nombre, tenemos que dejar claro que también funciona. Vino una inspección de trabajo, afortunadamente, al día siguiente de ponerlo. Y claro, no teníamos ni control de hora de entrada, ni control de hora de salida, le cayó una multa por eso. De hecho, se traspasa a día de hoy el negocio. Se traspasa el negocio. Le vamos a llamar Teresa porque ella tampoco nos ha querido dar su nombre. Trabajaba en un bar en Huelva, en la Seguridad Social, cotizaba media jornada, pero echaba unas 40 o 45 horas semanales, llegando a las 80 en fechas tan señaladas como por ejemplo la Navidad, y esto fue el punto de inflexión. Después de esas 80 horas semanales, el sueldo fue el mismo, ni siquiera hubo aguinaldo, así que Teresa denunció, la inspección se personó, como hemos escuchado al día siguiente, y esto es lo que sintió Teresa. Yo alivio, yo desde luego mucho alivio. Por otro lado, no sabía cómo iba a funcionar. Es que yo estoy harta de trabajar para que tú te enriquezcas a costa de mi dolor de mi espalda, ¿sabes? Estamos hablando de que trabajamos 40 horas, 50 horas semanales, nosotros nos pagaban 750 euros. Estefanía, decíamos que esta denuncia es anónima y que de esa manera tampoco hay un seguimiento expresamente con la persona que lo ha denunciado, pero ya me estás confirmando que, bueno, sí que tiene alguna consecuencia y por lo menos una inspección o algo así sí que puede llevar, ¿no? Siempre nos da la sensación de que cuando vamos a utilizar estos instrumentos, que nosotros ponemos una denuncia y que nunca pasa nada, y es verdad, oye, que los inspectores de trabajo también nos dicen que ellos están saturados, que no llegan a cubrir y a realizar todas las actuaciones que tienen pendientes, pero sí que funciona. Y hay veces que se presenta allí la inspección y, fíjate, hasta el día siguiente que se presentó. ¿Qué dijo la inspección en este caso concreto? Decía 750 euros por 40 o 50 horas de trabajo semanales. Bueno, pues les pusieron una multa de 12.000 euros, que por cierto, el nivel de jeta de este jefe era tal que les dijo a sus empleados que se lo iba a descontar de su nómina, que se completaba con sobres en B. Madre mía. Yo me imagino que los inspectores de trabajo deben de estar ya curados de espanto, ¿no? Pero ¿cómo actúan? ¿Cuál es su protocolo cuando se presentan en una empresa de este estilo? ¿Llegan y qué dicen? ¿Qué hacen? Pues mira, nos han contado que lo primero que hacen, siempre que esto no vaya a entorpecer su labor, lo normal es que se identifiquen ante las personas que están allí trabajando y empiezan a tomar los datos de los empleados, contratos, registros de jornada, DNIs. José Antonio lleva 25 años ejerciendo como inspector, ahora lo hace en Sevilla, y nos cuenta que cuando las cosas se están haciendo bien, oye, todo fluye, pero hay cuando nos han pillado. La reacción es nerviosismo, porque saben que le han pillado, saben que han sido descubiertos y que van a ser sancionados. ¿Y a cuánto pueden ascender estas multas? Antes han dicho que la inspección puso una multa de 12.000 euros a un restaurante por obligar a sus empleados a trabajar, como decíamos, 40 o 50 horas semanales, pero en general, ¿a cuánto pueden ascender? Varían en función del tipo de fraude. Por ejemplo, en materia laboral oscilan entre los 750 y los 7.500 euros. Y aquí, un ejemplo muy claro, por ejemplo, en materia laboral estamos hablando del registro de jornada, el fichar cuando entramos y cuando salimos. Esto se está manipulando. Hay algunos empleadores que lo hacen con muchísima frecuencia, pero cuidado, porque este es uno de los puntos que se va a reforzar cuando entre en vigor la reducción de la jornada laboral, un control férreo de la jornada y 100% digital. Esto va a permitir que los inspectores puedan acceder en remoto a los registros de cualquier empresa para comprobar si tanto los empleados como los empleadores
cumplen o no con el registro. Esto lo decía también el cantante C. Tangana en aquella entrevista con Jordi Évole, que decía que le manipulaban los fichajes. Estefanía, imagino que ahora en pleno verano, con la cantidad de trabajos temporales y de empleo relacionados con la hostelería, que por desgracia sabemos que es un sector que muchas veces incurre en malas condiciones laborales, será importante, ¿no?, que los trabajadores tengan en cuenta que este buzón existe y cuál es la manera de actuar si se encuentran con situaciones de este estilo. Es importante conocer las herramientas que tenemos a nuestro alcance y saber que funcionan, ¿no? Como el testimonio y el caso que hemos escuchado ahora. Entonces es importante conocer, saber utilizar y, como decía, sí, en temporadas como esta en la que estamos, en la estival, por lo que sea, Laura, el buzón de la inspección suele recibir más denuncias que el resto del año. Pues Estefanía Salvatierra, compañera de la sección de Economía de la cadena SER, muchísimas gracias por haberte acercado a Código de Barras. A vosotros. Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. Abrimos ya nuestro consultorio veraniego, que ya saben, estamos haciendo de forma temática. Cada semana oyentes, compañeros, conocidos o personas de la calle nos van a plantear sus preguntas, sus dudas y consultas de consumidores y usuarios que se encuentran en este momento del año, en verano. Para ello nos acompaña Francisco Rodríguez, responsable jurídico de Consumes. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Laura, muchas gracias. Encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy la temática son hoteles y apartamentos. A ver, en estas fechas de vacaciones en las que el turismo está en pleno auge, las reservas de alojamientos están a tope. Y muchos ya las han reservado con antelación, pero otros muchos todavía se lo están pensando. Así que vamos a intentar responder algunas de las consultas o de las quejas más típicas relacionadas con esto, con alojamientos turísticos. En este proceso de reserva que te comentaba, nos podemos encontrar con problemas como este. Yo quiero saber qué derechos tengo si la habitación de hotel que he reservado no se corresponde con la realidad una vez llego al apartamento. Por ejemplo, yo reservé una habitación de hotel con vistas y cuando llegué la ventana daba como a un bloque de viviendas. Protesté en el hotel, pero me dijeron que no les quedaban habitaciones con vistas y que me regalaban el desayuno. Pero claro, yo quería la habitación con vistas. No sé qué debería hacer. Esta situación nos la hemos encontrado, yo creo que muchos de nosotros. Lo que pasa es que, claro, los hoteles en estas situaciones pues intentan un poco taparlo como sea, y en este caso nos contaba la oyente que le habían ofrecido un desayuno, pero claro, ella quería su habitación con vistas. Francisco, esta práctica es relativamente habitual, ¿no? En estos momentos es que están los hoteles a tope, y también la pregunta es, oye, ¿cómo podemos reclamar y qué derechos tenemos en este sentido? Sí, desgraciadamente, Laura, esta situación es bastante habitual, pero no solo en los hoteles, sino también en multitud de servicios y prestaciones. Sobre todo en época veraniega, cuando existen muchas reservas, muchos hoteles lo que hacen es, en ocasiones, poner a disposición de los usuarios habitaciones que habitualmente no están disponibles porque piensan que muchas reservas o algunas reservas se pueden anular en el último momento. Y a veces hay una máxima ocupación y no todos los usuarios consiguen obtener esa reserva que habían contratado previamente. Y efectivamente, cuando se produce ese problema, a la persona consumidora se le tiene que dar una solución. En este caso, si la solución no ha sido entregarle o darle una habitación tal y como había reservado, existe un problema y un incumplimiento en cuanto al servicio contratado. Y eso, dependiendo de la entidad del problema, porque en ocasiones puede ser, como nos ha comentado el oyente, bien porque las vistas no sean las que habíamos solicitado o la que nos había dado publicidad o información ese hotel, o bien porque no reúne las condiciones de localización o de servicios, por ejemplo, que no tenga aire acondicionado o que no funcione, o que no tenga el tamaño o las camas que habíamos solicitado. En estos casos, ¿qué podemos solicitar? Pues podemos solicitar tanto la resolución del contrato como la reducción del precio o incluso una indemnización. Todo dependerá, evidentemente, de la
cuantificación de ese problema respecto al incumplimiento de la habitación que habíamos reservado previamente y sus condiciones y de lo que nos han dado al final. Pero, por supuesto, el consumidor tiene esa posibilidad de solicitar una indemnización y por la compensación de los daños y perjuicios que le puede ocasionar y el incumplimiento de la reserva que había contratado. Cuando se produzca este caso, lo mejor sería hacer unas cuantas fotografías a la habitación que nos han entregado finalmente, realizar la reclamación en ese mismo momento para ver si el hotel nos hace un cambio de habitación cumpliendo con esa reserva que habíamos solicitado y si no, solicitar la hoja de reclamaciones para que ya quede constancia de la incidencia y posteriormente realizar esa reclamación solicitando o bien resolución del contrato con la devolución de todo el importe, una reducción del precio o una indemnización por el perjuicio que se ha ocasionado. Vamos a ir a otra situación que por desgracia es bastante común en estos casos. El año pasado, estando de vacaciones, fui a un apartamento que reservé por Airbnb y cuando ya llevaba unos días me di cuenta que había algunas cámaras de videovigilancia. No sé si esto es legal, si pueden grabarme. El propietario me dijo que no se quedaban guardados los vídeos ni nada de eso, pero a mí que me graben no me da muy buena espina. Me gustaría saber si el propietario de un piso turístico tiene derecho a poner cámaras de videovigilancia. Nos decía el oyente que no le da muy buena espina que le graben. Yo creo que no nos da buena espina a nadie mirar al techo y de repente encontrarnos con una cámara de videovigilancia en un espacio privado y en una reserva que hemos realizado nosotros para pasar una estancia en vacaciones. Francisco, ¿esto es legal, lo primero? Pues tratándose de una vivienda en la que debe existir una máxima protección en cuanto a la intimidad de cualquier persona, sobre todo un consumidor y usuario que está accediendo a una vivienda, sea turística o no sea turística, tiene que haber primero una información de si existen o no cámaras. Pero evidentemente esas cámaras solo podrían estar enfocando a los accesos de la vivienda y como mucho con motivos de seguridad, pero no en ningún caso dentro del interior de la vivienda donde nos puedan estar grabando. Se guarden o no se guarden los vídeos, tal y como nos estaba comentando el oyente, porque se estaría vulnerando diversos derechos de las personas consumidoras y usuarias. Y evidentemente el primero sería el derecho a la intimidad. Por eso, ante cualquier circunstancia que nos pueda indicar o podamos prever efectivamente que viendo el interior de la vivienda existen cámaras, el propietario debería inmediatamente retirarlas, desconectarlas y asegurarnos que no existe ninguna otra cámara en el interior de la vivienda ni existe ninguna grabación nuestra, porque incluso podría estar incurriéndose en un delito. Y además, una infracción importante que se puede denunciar ante la Agencia de Protección de Datos. Evidentemente, esa información, o en cuanto tengamos dudas de que existan grabaciones o unas cámaras que estén dentro de la vivienda, deberíamos ponerlo en conocimiento del propietario de la vivienda para que las retire de forma inmediata, destruya las grabaciones o incluso plantear una reclamación bien ante los organismos de consumo o bien ante la Agencia de Protección de Datos. Vamos a ir con la última consulta y vamos a imaginar que ya hemos decidido las fechas de nuestra escapada ahora de este verano. Queremos reservar el alojamiento y cuando entramos a ello nos dice la aplicación que hemos elegido que no podemos reservar esas fechas, pero no por disponibilidad, sino porque existe un mínimo de noches. Mira, a mí me gustaría saber si es legal que en un apartamento o hotel me obliguen a reservar un mínimo de noches, porque el otro día me pasó que quería reservar 2 noches en Booking y me obligaron a reservar 6. Pero yo no tengo derecho a reservar ese hotel o apartamento las noches que yo quiera, ¿no? Francisco, ¿este mínimo de noches lo decide el propio alojamiento, la propia aplicación, o hay detrás alguna normativa que lo obligue? Aquí estaríamos también en el mismo caso que hemos comentado anteriormente. La libertad que pueden tener los establecimientos para, en determinadas situaciones y momentos, establecer un mínimo de noches a la que poder realizar esa contratación. O bien es el propio establecimiento o bien es la plataforma a través de la que estamos accediendo quienes pueden realizar esa limitación o esos requisitos. Pero, como comentábamos antes, también es muy importante la información previa que se facilite al consumidor a la hora de realizar estas contrataciones o estos requisitos para dar lugar a la contratación de esas noches. Si existe un mínimo, también tienen que especificarnos o dar una solución o alternativa para poder realizar una contratación con las condiciones que nosotros hemos solicitado previamente. Pero aquí también estaremos dentro de esa libertad de los establecimientos o plataformas a la hora de establecer
unos requisitos para poder realizar la contratación de las noches de hotel que deseemos. Pues Francisco Rodríguez, responsable jurídico de Consumes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una semana más y nos seguimos escuchando este verano. Gracias a vosotros, Laura, y feliz verano para todos. Un abrazo grande. Ya saben que pueden enviarnos consultas como estas cada semana para que un experto en consumo trate de resolverlas. Tienen 3 vías para hacernos llegar sus preguntas: el correo electrónico del programa, códigodebarras@cadenaser.com, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, buscándonos como @códigodebarras, o también pueden dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 679 017 014. Les esperamos. So the story goes. Now our daddy's in the kitchen staring at the window, scratching and racking his brain. Buenas tardes, caballero. Pues mira, va a sonar a coincidencia, pero es la primera vez que vengo a una pescadería sin ir de la mano de mi madre. ¿Cuál sería en este caso el pescado más fresco que tiene? La verdad es que aquí vamos con el pescado al día. Las pescaderías pequeñas compramos más o menos al día. Pero bueno, gallos, pescadilla, merluza, boquerones, bacaladitos, lo que quieras. No hay problema. ¿Y su pescado de dónde proviene? Sobre todo de España. Yo traigo pesca de España. Del norte, del sur, el boquerón, por ejemplo, del sur, y del norte el gordo. Depende. El emperador, yo tengo emperador fresco de Vigo, que eso no lo tiene prácticamente nadie. Pesca de pincho de anzuelo del norte también, de Coruña. En fin, cada pescado su... de España sobre todo. Y si yo quisiera, por ejemplo, comprar pescado tanto para freír, hornear, hacer a la parrilla, para cada una de esas opciones a la hora de cocinar el pescado, ¿cuál me recomendaría? Depende, para freír cualquiera, boquerones, sardinas, bacaladitos, cualquiera vale para freír, los salmonetes de roca que tengo, pesqueras de roja, cualquiera. Para hornear tienes rodaballo, tienes rape, tienes mero, tienes corvina, lubina, dorada. Salmón también vale para el horno, en fin, hay mucha variedad. Y a la hora de comprar el pescado y tenerlo en casa, ¿qué me aconsejarías para almacenarlo y poder conservarlo en buen estado? Pues sobre todo donde más frío dé, la parte de abajo de la nevera, y a poder ser en un recipiente que tenga un escurridor, para que el agua que suelte pues no afecte al pescado. ¿Cuál es la mejor época del año para comprar ciertos tipos de pescado? Depende de qué pescado. Por ejemplo, ahora empieza el bonito del norte, empieza el bocarte o el boquerón, también del norte. Hace unos meses ha estado la caballa, que se ha terminado. Sardina también ahora viene buena, la sardina colocada del norte. Todo tiene su temporada, depende. Acercarse a una pescadería y tomarse el tiempo de preguntar y hablar con el pescadero o la pescadera, como escuchábamos, es hoy en día casi un acto revolucionario. Acabamos comprando lo de siempre, una dorada, una lubina, una rodaja de emperador, sin saber realmente ni de dónde vienen, ni cuál de ellos está de temporada, ni qué tipo de preparación es preferible para cada caso. Cristina Pareja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Escuchábamos a nuestro compañero Miguel en la pescadería La Perla, en el barrio de La Latina, en Madrid, preguntando por lo más básico, ¿no? Pero, sin embargo, cosas que muchos consumidores desconocemos. Retomamos una semana más este rato de radio, de cocina, seguridad alimentaria y nutrición. ¿Tú crees que sabemos todo lo necesario para elegir un buen pescado en una pescadería? Pues yo creo que no. Nuestro compañero Miguel estaba muy despistado, pero yo creo que el pescadero le despistó aún más, ¿no? El pescadero nos prepara la pieza, ¿no? Le hemos dicho que el método de cocción es a la plancha. Pero, ¿y si nos lo dices? ¿Cómo te lo prepara? No te fijas en la etiqueta, te lo llevas sin saberlo. Claro, ¿cuál es la mejor manera de cocinarlo? Todas estas dudas nos surgen constantemente. Sí, tenemos muchas dudas, aunque parezca algo bastante sencillo. Más ahora todavía en pleno verano, cuando la conservación del pescado es importantísima para asegurarnos una buena seguridad alimentaria. ¿Qué dirías tú que es lo primero que debemos hacer cuando queremos comprar cualquier pieza de pescado? Lo primero yo creo que es leer la etiqueta que tienen todas las especies y ver de dónde provienen, saber si está congelado, fijarnos en la frescura. Esto se ve a simple vista, los ojos deben de ser frescos, transparentes, cristalinos, las agallas rojizas, y si están descoloridas es síntoma de que el pez está envejecido. Y un puesto ordenado, que huela a mar. Hay que tener especial cuidado con el anisakis,
porque muchos pescados frescos lo llevan y ni siquiera lo podemos captar a simple vista, ¿no? Lo podemos ver. Es muy peligroso y genera lesiones en el tubo digestivo bastante graves. Pues Cristina, si te parece, vamos a saludar a Javier Garat, secretario general de Cepesca. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Un saludo, muchísimas gracias. Qué alegría hablar con vosotras de este tema tan bonito. La verdad que sí, y sobre todo tanto por la parte de lo que nos llevamos a la boca, ¿no? como la parte de la seguridad alimentaria. Estamos hablando de pescado, estamos hablando de transporte, de conservación. Vamos a empezar un poco por lo importante. Javier, ¿cómo nos aseguramos de que la pieza que nos ha llegado al supermercado y que nos interesa comprar ha seguido una correcta conservación? Se me estaba haciendo la boca agua escuchando al pescadero explicar lo que se podía tomar en el día de hoy. Pues mira, en el mundo de la pesca, igual que existe en otros sectores primarios, existe la trazabilidad. Y es importante que desde el punto de origen hasta el punto de venta final esa trazabilidad se garantice, y eso se manifiesta al final con el etiquetado que cada producto tiene la obligación de tener al lado del mismo. No solo el precio, sino también esa etiqueta donde te viene el origen, te viene de qué forma se ha capturado, o si es de pesca o es de acuicultura, si es fresco o si es congelado, en fin, una información que es básica e imprescindible para que los consumidores puedan saber qué es lo que van a comprar. Y en caso de duda, preguntarle al pescadero, que normalmente está bien informado sobre la materia. ¿Cómo llega el pescado hasta ahí? Pues en España tenemos la suerte de tener más o menos 8.500 barcos. Los tenemos de bajura, que más o menos pescan en el día, van y vuelven en el día, y es un pescado fresco que se vende en la lonja y que una vez que se ha transportado hacia el punto de venta final se vende o esa misma tarde o al día siguiente. Tenemos productos refrigerados que se ha capturado, por ejemplo, en aguas de Gran Sol, donde están 10-12 días pescando, pero con un método de conservación muy bueno, con hielo, prácticamente a 0 grados, y que permite que el producto llegue en perfectas condiciones. Y luego tenemos flota que pesca en terceros países y en alta mar, que ya directamente lo congela a bordo. Son barcos más grandes, lo congelan a bordo tras el proceso dentro del barco de visceración o de lo que corresponda. Eso, una vez que se desembarca en los distintos puertos, se vende, ya sea o bien en las lonjas tradicionales con mayoristas, pasando luego por el transportista y el detallista, la pescadería de toda la vida, o también a través de los nuevos canales, los canales de distribución de las grandes superficies, que tienen su propia red logística o la de terceros. Uh-huh. Y que también tienen que garantizar que durante todo ese transporte de la mercancía el producto está bien refrigerado. Es importantísimo el mantenimiento de la temperatura. Y una vez que llega a la pescadería, pues también ahí tiene que estar en hielo, tiene que estar bien conservada. En los barcos, sobre todo cuando hablamos ya de pescado refrigerado y pescado congelado, es muy importante la labor de evisceración del pescado, de quitarle las vísceras, porque, hablando del tema que mencionabais del anisakis, es el método más efectivo de lucha contra el anisakis, que no deja de ser un parásito que está ahí, desgraciadamente, uh-huh, y que puede encontrarse en determinadas especies, pero que lleva toda la vida. El problema es que ahora quizás se ha hecho un poquito más famoso porque, como se ha puesto de moda el comer los pescados crudos, claro, pues eso hace que nos demos más cuenta del anisakis. Porque si lo comemos como lo hemos comido toda la vida, ya sea cocido, frito, al horno o a la plancha, el parásito se destruye. Y sobre todo cuando alcanzan los 60 grados de temperatura, que es más o menos la temperatura mínima que utilizamos nosotros para cocinar. Javier, en este proceso que decías de desvisceración, ¿qué se hace con las vísceras? ¿Se vuelve a tirar al mar? ¿Se aprovechan de alguna manera? Porque también pueden estar también intoxicadas de alguna forma, ¿no? Si el anisakis está ahí dentro. Sí, las vísceras tradicionalmente se ha tirado al mar porque no había espacio en los barcos. Lo que se está trabajando en los últimos años es en ver cómo se puede, primero, intentar limitar que entren de nuevo vísceras con parásitos al mar. Y ahí pues se están realizando desde hace ya varios años la introducción de determinados equipos a bordo con una tecnología que neutraliza o inactiva el parásito que está presente en las vísceras y que permite que, en su caso, estas vísceras puedan ser desechadas al mar sin que genere ningún problema. Lo que pasa es que no es tan fácil como yo lo estoy diciendo, porque los equipos, al estar en el mar, pues sufren en ese medio tan corrosivo, sufren humedad, oxidación, en fin, no es tan sencillo. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista científico,
no hay unanimidad entre los científicos sobre si tirar las vísceras con anisakis al mar sigue afectando negativamente o no. Por ejemplo, hay un estudio de ASTI, del organismo científico del País Vasco, que concluye que no existe realmente evidencia que confirme que los parásitos presentes en esas vísceras que se vuelven a tirar al mar entran de nuevo en la cadena trófica y que generan un mayor número de infestaciones en el pescado. Y te hablan de otros posibles factores, como puede ser el cambio climático, la temperatura del agua, la mayor presencia de cetáceos, porque están muy protegidos. Con lo cual, bueno, eso de todas formas está ahí. Y lo que hacen, como decían nuestros barcos, la gente de nuestros barcos, es intentar cuidar al máximo el producto para que no llegue el parásito al punto de venta final. Si llega, que desgraciadamente ocurre, pues la clave es seguir las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que son muy sencillas. En resumen, si lo vas a cocinar, como yo decía antes, como toda la vida, no te preocupes, el parásito se va a morir. Eso sí, si lo vas a tomar crudo o estás sometido a preparaciones que no matan el parásito, como puede ser boquerones en vinagre, pues entonces la recomendación es congelarlo. Congelarlo en casa, en un frigorífico que alcance una temperatura de menos 20 grados o inferior, que normalmente los que tenemos en casa alcanzan esa temperatura, y mantener el producto congelado 5 días. Y a partir de ahí, pues ya se puede cocinar sin ningún problema o tomar crudo sin ningún problema. Y con esto vamos a tener la garantía de que el parásito está muerto y que no va a tener ningún problema. Hablabas de los grados de nuestros congeladores, ¿no? De la temperatura que tiene que seguir el producto. En todo este proceso que nos comentabas al principio, ¿hay algún cambio de temperatura? ¿Hay algún momento específico en el que haya que tener más cuidado? Porque si se congela, ¿no? Se ultracongela, para que luego esa cadena de frío de alguna manera no se rompa, imagino que también hay un esfuerzo por mantener la temperatura constante durante todo el proceso. Por supuesto, el mantenimiento de la cadena de frío desde el primer momento que se captura hasta el punto de venta final es fundamental. Y además es la mejor herramienta para controlar el parásito, ya que en su caso, si se aplica bien, pues retrasa la migración desde las vísceras hasta el músculo, que es lo que puede ser problemático. Si está en las vísceras, normalmente las vísceras no te las comes, con lo cual no genera ningún problema. Pero en el momento que pasa al músculo es cuando ya puede generar problemas si no has tomado las precauciones que yo decía antes. Y la clave es mantenerlo siempre a una temperatura cercana a los 0 grados, la temperatura de fusión del hielo. Y desde todo momento, desde el barco hasta que llega al punto de venta final, incluido en los equipos de refrigeración de las salas de trabajo, en los vehículos de transporte o en las pescaderías finales donde se vende. Pues Javier Garat, secretario general de Cepesca, muchísimas gracias por haberte acercado a Código de Barras. Espero que estés disfrutando del verano y que disfrutes también del buen comer, del pescadito que puedas comer estos días. Un abrazo grande. En Sanlúcar de Barrameda, que es donde yo estoy, se disfruta del verano como nadie. Disfrutad comiendo pescado y marisco, que seréis más felices. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Oye, me falta mi parte favorita. ¿Qué receta de pescado nos llevamos hoy? Te he traído una que te va a encantar. Madre mía, vamos a ver, venga. Pez loro en salsa de tomate blanco. Pez loro. Pez loro. También se llama pez galán. Se llama lorito. También tiene muchos nombres. Y es un pez precioso, pequeñito, de 10 centímetros a 20. Suele ser de ese tamaño. Y es un pez muy fácil de cocinar. Lo bonito de esta receta es en la salsa, que es una salsa blanca de tomate. ¿Blanca de tomate? Blanca de tomate. ¿Y qué lleva? Pues la salsa se hace de esta manera. Trituras 4 tomates rama, los mezclas con medio vaso de agua y los dejas calentar muy suavemente. En cocina decimos que esto es clarificar, pero no voy a complicar a la gente. Vale. Simplemente es cocinarlo lentamente, ese agua con el tomate triturado, para que el resto, la parte sólida del tomate suba a la superficie. Se retira y coges nada más que el agua del fondo del tomate, que tiene todo el sabor. Ese agua se filtra por un colador fino y se mezcla con una cantidad proporcional de nata. Yo he puesto en la receta, la tengo que publicar 200 mililitros, que a lo mejor es mucho, pero es mejor echar poco a poco para no pasarte, ¿no? Calentar eso, salpimentar
porque eso tiene que llevar sal, es una salsa. Sal, pimienta blanca y calentar lentamente hasta reducir a la mitad. Y tienes una salsa cremosa, muy rica, para colocar en la base de tu pez loro. Qué bueno, Cristina Pareja, muchísimas gracias, por haber estado aquí hoy con nosotros en Código de Barras. Y ya sabes, nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias, Laura. Código de Barras. El consumo en la SER. Hasta aquí el programa de hoy. Esta semana en la producción ha estado Miguel Ángel Pérez, en la técnica José María Sendra y en el diseño sonoro Marcos Granado. La semana que viene nos volvemos a escuchar y ya saben, consuman con cabeza. Laura Bermejo. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.